Bueno, una de esas, una de esas instituciones que surge como solución sería Asobec, si mal no entiendo. ¿Cómo sería ese proceso de surgimiento de Asobec? Bueno, aquí antes de Asobec hubo otros procesos. Aquí hubo en el 80-85 alrededor de 6 organizaciones que tenían diferentes temas de trabajo. Entonces existía el Comité Pro Templo, el Comité de Juventud, el Comité de Deportes, el Comité Pro Jardín, el Comité Pro Defensa del Ambiente. Entonces los jóvenes tomaban como su alternativa y su decisión de decidir en cuál participaban. Que se hayan mantenido hasta ahora y es un ejercicio de que sea muy bien reconocido es Asobec en la medida de que es el único de aquí del barrio como que represente a los jóvenes como tal. Asobec no surge de entrada como Asobec, sino que se va conformando como Asobec. ¿Es cierto o me equivoco? Sí, Asobec surge del ejercicio de varios personajes que se empiezan a reconocer como líderes comunitarios. En eso entonces podemos contar, por ejemplo, con la señora Sneda Cano, una gran precursora del proceso del Jardín Mafalda, que obviamente en la época, y pues aún continúa siendo, aunque no mucho, porque las instituciones ya tienen asentamiento en todas las localidades y permiten que sea tenido en cuenta el sector de infancia y niñez, pero en esa época los niños encerrados, los niños quemados, los niños maltratados, empezó a tocar fuertemente a esta mujer y obviamente ella con su ejercicio de querer hacer algo por los niños nos llamó a nosotros los jóvenes, nos llamó también a nosotros la atención de decir, bueno, pues hagamos algo productivo como lo decíamos nosotros en ese entonces y hicimos ese ejercicio de decir, sí, claro, nosotros podemos apoyar y aportar a las diferentes posiciones que tenga el Estado, pero más desde aquí para allá a manera de exigencia. Entonces se crea el jardín, se crea también otros proyectos con la ayuda de un padre alemán que se llama Peter Musto, con el proceso de un taller de telares, una panadería, una zapatería, la casita estudio y el jardín y obviamente la biblioteca. Porque esas circunstancias se empiezan a caer las demás. ¿Por qué? Porque no hay personajes que asuman como la corresponsabilidad de listo, si nos dan algo pues apoyemos. Entonces se fueron cayendo estos procesos y los únicos que quedan son la Jardín Mafalda, la biblioteca y queda Casita Estudio, que es una propuesta alternativa de la jornada escolar. Hablemos un poco de Sneda Cano, de su vida, de su obra, de su lucha, de sus problemas, de la inspiración para hacer posible toda esta obra. Bueno, yo creo que para hablar de Sneda Cano no solo haría falta tiempo, sino que conocerla a ella también es haber estado al lado de ella, trabajando hombro a hombro en las diferentes situaciones que ella pues proponía, pero que también eran necesidades básicas del sector. Ella viene hacia el año 70 como una de las habitantes más. Ella pues, vendía chance en el sector de las colinas, era muy inquieta, iba a reuniones de la iglesia, iba a reuniones de la junta, iba a reuniones de las madres comunitarias, se movía mucho. Entonces esta mujer con su afán, porque siempre fue como muy centrado el afán en que los niños merecían como tenerlos muy en cuenta, ella se hizo ese propósito firme y fue cuando nos cogió a nosotros y era capaz de pararse en la mitad de la calle donde nosotros jugábamos fútbol y no nos dejaba jugar hasta que nos decía, ¿ustedes qué hacen aquí perdiendo el tiempo? Hagan algo productivo. ¿Y ese productivo qué era? Era el proceso Jardín Mafalda, que nos enorgullece a muchos de los que estuvimos en ese proceso, pero que ahora a veces nosotros nos lamentamos en medida de que ya llega la institucionalidad y colocan una serie de normas y de cosas, y mucha gente no puede seguir participando porque, por ejemplo, no son profesionales, el espacio se tiene que ubicar de acuerdo a unas normas, entonces cambian las connotaciones y obviamente muchos de esos líderes que estuvimos ahí ya no estamos.
sí seguimos apoyando porque es una causa que es justa y que ha sido benéfica para muchas familias y muchos niños. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? ¿Cómo fue el trabajo en el jardín? En esa época, ¿cómo era la situación acá? Bueno, era dura en la medida en que, por ejemplo, nosotros, la mayoría de los chicos de sectores de bajos recursos, lo que aprendemos primero a estudiar hasta quinto de primaria y a partir de ahí es a trabajar. Entonces, ¿en qué trabajamos? Construcción, en zapatería, que eso popula mucho por acá, y otras especies de trabajo. Pero a la par, quienes correspondíamos a un ejercicio social, que eso nace antes de que se haga, sino que nace, es listo, vamos a seguir apoyando las causas que nos llaman la atención. Entonces nosotros salíamos de los trabajos y nos veníamos al jardín, por ejemplo, Mafalda, a cuidar de noche. Entonces nosotros colchonetas y nos quedábamos 3 o 4 cuidando las pocas cosas que tenía el jardín. Entonces ya quién sabe de construcción, bueno, entonces armemos una piecita, armemos los baños para los niños y empezamos así como artesanalmente a hacer cosas con respecto a ese crecimiento. Ya luego, pues obviamente cuando se empiezan las reuniones, que cómo se hace esto, vienen asesorías diferentes, vinieron compañeros de la Universidad Nacional, vinieron de otras organizaciones ya legalmente constituidas a nivel distrital y nacional, pues con la idea de que no solo el esfuerzo vale, sino que nos capacitáramos en medida de apoyemos con otro sentido, ya más profesional, ya más de tener una lógica. Entonces, los que estábamos trabajando de alguna manera en algunas empresas, pues no podíamos, entonces los que sí estaban de tiempo completo fueron los que aprovecharon esa capacitación y aún se mantienen algunos de ellos ahí, y eso es de valerlo también. Hay algo que tiene mucha relación con Esneda y con Granjas de San Pablo, que es el barrio Resurrección y el padre Garavito. Empecemos por hablar de la historia del padre Garavito. Bueno, es otro personaje que también habría mucho de qué hablar. Afortunadamente yo también tuve la oportunidad de estar en ciertas actividades con él y también de entrevistarlo antes de su muerte. El padre Garavito viene también en la década del 60 a empezar su ejercicio sacerdotal en la iglesia del Perpetuo Socorro, barrio Olaya, y él nos comentaba, a quien le hicimos la entrevista, que desde ahí él tenía la visión de la Loma de la Resurrección sin tener nombre y se enamoró de ella. Él dice, él me enamoré de esa loma y se propuso hacer algo. Y proponerse algo no era simplemente llegar y ya, armea y ya, chao, no. Él empezó el ejercicio, continuó por la 27 hacia arriba, la iglesia de San José, la iglesia del Country, la iglesia de las Lomas, la iglesia de Resurrección, y dejó alrededor de 7 iglesias aquí constituidas. Pero la iglesia de la Resurrección como tal, él lo que hizo fue darle un matiz ejemplar en medida del sentido cultural y artístico. Y él, con otro personaje, don Raúl Alarcón, que también ya falleció,